La noticia también tiene que ver con los cuestionamientos que se están haciendo a el informe de la Comisión de la Verdad o reparos al informe de la Comisión de la Verdad que fue recientemente presentado hace prácticamente 10 días, 8 o 10 días, en donde se entrega el resultado de lo que ha sido pues ese trabajo que ha hecho durante más de 2, quizá 3 años la Comisión de la Verdad, ese informe final y también el tema que tiene que ver con el legado de la Comisión de la Verdad para las víctimas y todo ese compilado de información que pues decía en su momento el padre Francisco de Roux y quienes formaban parte, bueno, forman todavía parte porque todavía pues está vigente la figura de la Comisión de la Verdad, dice pues de comprender qué fue lo que sucedió y tratar de entender del porqué del conflicto armado. Los reparos son por parte del intendente en retiro José Alexander Africano. Es oficial retirado de la Policía Nacional, ha investigado mucho sobre el conflicto armado, de hecho pues también trabaja en la defensa de los derechos humanos y se desempeñó también en la institución en su momento en esta área. Dice él y cuestiona 3 aspectos en particular. Uno de ellos tiene que ver, dice, con que en los documentos, por lo menos hasta los que han sido revelados y que ya están dispuestos allí en la plataforma de los informes de la Comisión de la Verdad, dice, le extraña y hace cuestionamientos de que no aparezca referenciada, dice, la masacre del Tigre ocurrida a finales de la década de los 90 en el municipio de Valle del Guamués, que de acuerdo a los informes, a los documentos y a las mismas autoridades, pues fue perpetrada por grupos paramilitares en esa zona del Bajo Putumayo. Pues este es un primer cuestionamiento que hace sobre esta situación de por qué no aparece referenciado este hecho que, como lo califican unos apartes el informe de la Comisión de la Verdad, pues son masacres emblemáticas, dice, pero esta en particular no aparece allí referenciada y esto pues es motivo de cuestionamientos y de hecho también de enviar una carta abierta a la Comisión de la Verdad para, dice, pues que se revise el tema porque cómo es posible, dice José Alexander Africano, que no aparezca allí referenciada la masacre del Tigre perpetrada por paramilitares a finales de la década de los 90. Esto fue lo que dijo ayer hablando con el oficial retirado de la policía que trabaja también en investigación de conflicto y el tema de defensa de los derechos humanos. Nosotros de alguna manera hacemos investigación de lo que ha pasado en el conflicto y que también tenemos esa condición de víctimas. Un saludo muy respetuoso a las más de 280.000 víctimas en el departamento del Putumayo, porque son por ellas que nosotros, los que nos hemos dedicado de alguna manera a la academia y a hacerle seguimiento a estos ejercicios importantes, pues somos la voz de ellos de alguna manera. Y encontramos, estimado amigo periodista, se omitió por parte del informe final un tema tan emblemático como fue la masacre de El Tigre. Recordemos que la masacre del Tigre ocurrió la noche del 9 de enero de 1999, en hechos ya conocidos ampliamente por la opinión pública, donde como resultado de eso por lo menos 28 personas resultaron asesinadas, sus casas quemadas, sus vehículos, y toda esa desgracia que sobrevino sobre esta comunidad tan importante y emblemática como es el Tigre. Y llama la atención es que, digamos, como lo manifesté en la carta abierta que le escribí al padre reverendo Francisco de Roux, es que como putumayense, pues yo no necesito que me regale un capítulo completo o un párrafo completo, sino que me hubiera gustado, en honor a las víctimas y en respeto por ellas, que se hubiera nombrado, por lo menos, así como se nombraron otras masacres como la de Trujillo, como la masacre de El Salado y otras masacres emblemáticas, que se hubiera nombrado al departamento de Putumayo, y con esta masacre, repito, tan emblemática, causó tanto dolor a la sociedad colombiana y a la sociedad putumayense. Terminábamos de editar esta entrevista de José Alexander Africano y nos dimos a la tarea de buscar pues, el material que hay en este momento allí en ese repositorio de todo lo que es el informe final de la Comisión de la Verdad, y no aparece, efectivamente, no aparece referencia a la masacre del Tigre, que es, como lo dicen, pues es una masacre emblemática, ¿sí? Con esos términos pues lo leímos en algunas partes del informe de la comisión, no aparece. Ese es uno de los reparos que ha hecho José Alexander Africano, que se ha puesto pues muy juicioso a revisar estos documentos que sin duda alguna pues todos deberíamos revisarlos y ver y tratar de entender pues
cómo ha venido surgiendo el conflicto armado. Pero esto sí llama mucho la atención. El otro tema, dice José Alexander Africano, es otro hecho victimizante también asociado a la dinámica del conflicto armado que fue perpetrado también en el Bajo Putumayo, que aparece con unas fechas que no son precisas, o por lo menos de acuerdo a los informes y a los reportes de las autoridades no aparecen con las fechas. Entonces dice también, pues si hablamos de un informe de la Comisión de la Verdad, dice Africano, pues hombre, que ser preciso sobre esas fechas. También se refiere a este tema en particular. ¿Cómo le parece que se nombra la masacre del Placer si digamos no se le da, no se le hace una narrativa muy amplia, pero se equivocan quienes hicieron el documento porque dan a conocer que la masacre del Placer Putumayo fue en el año 1998, cuando la sociedad putumayense sabe que esta masacre se produjo casi que 10 meses después de la masacre del Tigre. Entonces hay una contradicción ahí, hay un error de digitación, del cual yo le solicito muy respetuosamente al padre Francisco de Rox que haga esa rectificación, que nos explique, y con una salvedad, Julián, y es que sobre la masacre del Tigre y del Placer se han escrito varios capítulos, incluso libros ahí al respecto, y hombre, pues sentí mucha tristeza, un desconcierto de saber que aquí estuvo una comisión que hizo un muy buen trabajo, un excelente trabajo, pero que lamentablemente ese informe final, que independientemente de que estemos en otros capítulos de todo ese material importante que en el repositorio que dejaron en la plataforma de la Comisión de la Verdad los investigadores que hicieron ese trabajo en el marco del conflicto armado, independientemente de que aparezcamos en otros escritos, me hubiese gustado, Julián, que estas dos masacres hubieran aparecido de manera general en ese último informe. Bueno, esos son los reparos que tiene José Alexander Africano. Y hace un tercer cuestionamiento que también aparece contenido en esa carta dirigida a la Comisión de la Verdad, en donde se refiere, dice José Alexander Africano, al tema de los términos. Esto sí ya es un debate muy aparte, y esto muy seguramente tiene que ver, y de hecho tiene que ver con los términos que se utilizan. Depende del escenario y el contexto, y bueno, hay muchas cosas allí de debate y de parte y parte sobre los términos en cuanto a las actuaciones o acciones armadas por los actores del conflicto, que eso sin duda alguna pues también tiene sus puntos de vista y también sus cuestionamientos. Dice él, hay cuestionamientos en lo que tiene que ver con la terminología, pero esto sí ya repetimos, pues es un debate de cómo se aborda los términos, e incluso pues hay unos términos de aspecto jurídico que en el marco del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, pues también tiene cabida en este tema. José Alexander Africano, también un último reparo a este informe de la Comisión de la Verdad en lo que tiene que ver con el tema de Putumayo. Es una memoria muy importante para el país, Julián. Estamos hablando del informe final, estamos hablando de los hallazgos que encontró una comisión en 5 años y no hace este reconocimiento a las víctimas del departamento del Putumayo. Con el mayor respeto y reconocimiento a la comisión, me parece que fue un desacierto. Sometieron otros temas que son de la fuerza pública, el caso de la masacre de Churuyaco, y pues algo curioso, y es que la Comisión de la Verdad nombra esos eventos como unos operativos de las FARC contra la fuerza pública, y pues se contradice porque resulta que en la unidad de víctimas ahí no aparece operativos contra la fuerza pública, sino ahí aparecen son actos terroristas. Entonces queda uno aún más perplejo, porque finalmente aquí en el departamento del Putumayo es donde se inicia esa guerra contra el Estado, y donde la fuerza pública también tuvo víctimas de manera considerable. Y entonces ahí nació la idea de hacer esa carta abierta para que se nos explique y que por lo menos, de ser posible, se nos hagan esas rectificaciones, Julián. Muy bien, está entonces los reparos que ha hecho José Alexander Africano. Es muy estudioso y le gusta leer mucho, y de hecho he leído prácticamente este informe de la Comisión de la Verdad, o por lo menos los documentos que se han ido revelando poco a poco de los capítulos. Son 10, 11 capítulos que forman parte de este informe final de la Comisión de la Verdad. Qué importante leerlo y comprender pues todo lo que los investigadores han hecho, y muy seguramente pues allí van a haber opiniones encontradas, van a haber concepciones muy distintas, incluso va a cambiar uno la forma de pensar de lo que ha sido pues estos más de 50 años de conflicto armado, y van a resultar también aspectos como esos que son reparos que hace pues en este caso en particular José Alexander Africano. Son las 6 de la mañana más 37 minutos en Colombia, más 30